Muy buenas tardes, damas y caballeros, socios y amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este 15º coloquio de Periodismo y Relaciones Internacionales organizado por Patrimonio Actual, revista dirigida por Juan Ignacio Vecino, que bueno, todos ustedes ya le conocen, además de todo su largo currículum. Él es socio del Centro Riojano de Madrid y guindilla de oro, que hoy no lo ha habido en la solapa, pero bueno, otras veces sí que la lleva, y sobre todo yo creo que es importante presumir de lo que uno tiene, los valores que conlleva por dentro. Así que muchas gracias por todo el gran trabajo, Juan, que llevas al frente de este coloquio en tantas ediciones, que congrega a tantas personas y personalidades como las que vamos a tener en esta importante tarde de jueves aquí en el Centro Riojano de Madrid, en este salón La Lengua, para hablar de un tema pues tan interesante como es el periodismo, la responsabilidad penal de las entidades culturales. Y contamos con dos personas que voy a pasar a proceder a leer un poco su trayectoria profesional. Y una es Antonio del Moral García y la otra es María Herrera Gómez. El primero, don Antonio del Moral, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fiscal por oposición desde el año 1983 y desempeñó estas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. En el año 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas penales y ha pronunciado numerosas conferencias e impartido cursos, también en ámbitos internacionales. Formó parte de la designación del Gobierno de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado del nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Está en posesión del galardón de la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort. Bienvenido, don Antonio, al Centro Riojano de Madrid. Y ahora vamos a presentar a María Herrera Gómez, que María ya ha estado aquí y en este foro en más de una ocasión, y nos congratula a todos nosotros contar con su presencia en esta tarde. Ella es la presidenta de la Asociación Cultural MJH Diferencias Educativas y posee un máster en gestión cultural. Su experiencia abarca diversas disciplinas, incluyendo desde la música, la danza y el teatro. Es promotora del Festival Iberoamericano Riva de Deva en danza y en el encuentro con los maestros, eventos dedicados a las artes escénicas y a la música, que presentan un programa enriquecedor focalizado en el fenómeno de la emigración hacia América y los viajes transoceánicos. En el ámbito judicial ha trabajado desde el año 1984 en la gestión y tramitación de procedimientos penales en diversos órganos judiciales. Actualmente se encuentra destinada en la Fiscalía del Tribunal Supremo, lo que le ha llevado a enfocar su trabajo final de máster en las entidades culturales y su responsabilidad penal como personas jurídicas. Bienvenida, María, y bienvenidos a ambos. Y no me voy a extender mucho más a todos ustedes. Espero que esta tarde sea pues muy provechosa para abarcar esta temática que tenemos, y le voy a ceder el turno de intervención al director de la revista Patrimonio Actual, don Juan Ignacio Vecino. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Centro Riojano por seguir apostando por este ciclo de periodismo y relaciones internacionales, que, como todo el mundo sabe, tratamos de temas muy diversos, tan diversos como que María en alguna ocasión ha estado aquí también interviniendo, lo mismo que muchas otras personas. Hoy el tema que tratamos es un tema muy complejo y que tiene una relevancia muy importante, y por eso las dos personas que van a intervenir con nosotros
dos personas, como ha dicho José Antonio, de reconocido prestigio, y dos personas que saben fundamentalmente de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Hoy mi misión de moderador se va a limitar a presentar un poco a cada uno de ellos, porque la base fundamental de todo este tema la tienen ellos, que son los que conocen perfectamente todo lo que es este proceso y van a intervenir. Entonces, a mí me gustaría, bueno, pues que este tema de la responsabilidad penal de las entidades culturales, tanto María como el magistrado, nos van a ilustrar sobre cuál es la característica fundamental, los condicionantes, y desde luego vamos a enterarnos de las responsabilidades. Vamos a hablar más de las responsabilidades penales en torno al tema jurídico en cuanto a las personas particulares que en cuanto a la administración, porque parece ser que el tema de la administración, como ellos se lo guisan y ellos se lo comen, pues entonces las responsabilidades les quedan un poco sin efecto. Entonces, yo quiero que comience esta intervención María, si no te importa. Entonces, hoy, en lugar de ellos estar sentados, ellos van a hablar también desde aquí, puesto que el magistrado también ha traído un PowerPoint con una serie de explicaciones que nos va a ilustrar sobre todo lo que vamos a tratar esta tarde. Entonces, María, si te parece, cuando quieras, puedes pasar por aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al presidente del Centro Riojano, muchísimas gracias a Juan Ignacio Vecino por acogernos una vez más en este ciclo y bueno, pues a este espacio que organiza pues estas actividades culturales. Y bueno, yo lo único que voy a agradecer, o sea, en esta primera parte, luego volveré aquí, pero voy a agradecer enormemente al magistrado don Antonio del Moral, a quien voy a pedir permiso porque a partir de ahora me voy a dirigir a él como Antonio del Moral, ya que en el ámbito jurídico no es costumbre hacer esto. Quiero también agradecer a una persona que en realidad fue la que primero me tendió la mano para hacer este trabajo y que está aquí, Manuel Martínez de Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo cuando terminé mi máster de gestión cultural tenía que entregar un trabajo de fin de máster. Y bueno, pues la verdad es que el trabajo de campo yo no lo podía, no sabía dónde dirigirme para hacer una investigación y pensé que el mejor sitio donde podía hacer ese trabajo de campo era el mismo lugar donde yo me dirigía todas las mañanas a trabajar, que era la Fiscalía General del Estado, y tuve la gran suerte de que Manuel Martínez de Aguirre me tendió la mano y desde el primer momento me acompañó para hacer este trabajo y me puso en contacto con compañeros suyos, como fue con Antonio del Moral, con quien también tuve la gran suerte de recibir sus enseñanzas y bueno, pues a quien yo ahora os voy a dar paso, porque en principio el marco jurídico es el que él va a presentar y luego yo pues intentaré bajar a tierra para explicar un poco, pues de alguna manera, lo que a través de la casuística, pues la trascendencia de este tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Yo he venido al centro riojano varias veces, aunque normalmente ahí a disfrutar de la gastronomía, de eso nunca había venido a comer. Creo que va a ser un poquito menos entretenido que las otras veces que vengo, pero también vengo contento. Yo tengo un amigo soy de Granada, tengo un amigo de Granada de pequeñitos. Él se vino a Madrid y después vino a Madrid. Es una amistad lejana que en Madrid es difícil de conservar, pero que conservamos. Hace falta un empeño. Todos los años, una vez, intentamos quedar. Lo conseguimos casi siempre. Y hace unos años mi amigo me dijo: Antonio, sé que das conferencias. Él es ingeniero, él se dedica en el mundo, digo, bueno, alguna vez y tal, pero yo vi una conferencia tuya, digo, mira, si son de cosas que son un rollazo, ya hablo del dolo, de delitos de tal, de cosas muy... No, que vive uno que se empeñó, lo que demuestra que es un amigo muy profundo, ¿no? ¿Sí? Y dije, pues mira, dentro de una semana hablo del blanqueo de capitales, pero esto, de verdad que no te va... No. Y efectivamente vino a la conferencia, yo lo vi allí, y como atendía, tal, al final como aplaudía fervorosamente, hombre, qué bien Miguel. Hasta luego, de verdad. Y cuando aquella Navidad, unos meses más tarde, quedamos, como todos los años, vino con un regalo. Antonio, tu regalo de Navidad. Jamás nos habíamos hecho un regalo de Navidad, nunca. Y luego tampoco ha vuelto a haber ningún regalo de Navidad. Pero aquel año vino. Se veía que no era una corbata, se veía que era un libro inmediatamente, un libro pequeñito, primorosamente encuadernado. Hombre, Miguel, muchas gracias, muchas gracias. Lo abrí con ilusión. Y el libro se llamaba Claves para hablar en público. Yo no me lo tomé mal. No me lo mal, muchísimas gracias, que agradecido. Y bueno, allí está, en aquel de mi habitación que ha puesto el librito, que tampoco es muy conocido, son 100 páginas, es muy cortito, pues ya me pareció obligado leerlo. Y es curioso, pero en el libro dedica, en esas 100 páginas, hay todo un capítulo de 10 o 12 páginas dedicado exclusivamente a decir que jamás se puede empezar una ponencia, una conferencia, una intervención dando las gracias a los organizadores. Dice el libro que es un topicazo, que dilapidas la atención del público ya de entrada, que suele ser en la mayoría de los casos un gesto de hipocresía. Bueno, hay una serie de razones que a mí me pueden convencer más o menos, pero desde entonces, yo que empezaba todas las conferencias, todas, dando las gracias a la organización, entonces, ahora, me interesaría que quedase constancia que si no doy las gracias, no es porque no estoy agradecido, sino que porque lo dice el librito. Que si el librito no lo dijese, yo daría las gracias por estar esta tarde aquí. Cosa que probablemente ustedes no tengan esa misma gratitud, pero no hace falta que me regalen el libro, ya lo tengo. No hace falta que me transmitan a través de alguien o a través de un librito parecido. María, a la que agradezco a pesar del libro, pues me dijo, bueno, vamos. Y dije, hombre, como ves, para gente que no es de derecho, esto son temas complicados. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, yo voy a intentar dar una visión divulgativa, que no es fácil, una visión tal, pero es responsabilidad penal de personas jurídicas. Personas jurídicas son las empresas, las asociaciones, las tal, y puede pensar, no hay ninguna peculiaridad de las entidades culturales, ni alguna, que tengan personalidad jurídica.
pero la tiene como cualquier otra. Una vez tuve que dar también esta acomodada a ONGs, pues también una ONG pues también puede tener responsabilidad penal, lo mismo que todas las personas físicas. Ahora todas las personas físicas desde siempre podemos tener personalidad, podemos tener responsabilidad penal si cometemos un delito. Desde hace 15 años también esa responsabilidad penal se puede exigir a las personas jurídicas. Y voy a intentar explicar qué hace falta para eso. Cuando pues, cualquier persona jurídica que no sea una administración pública, una fundación, una asociación, una sociedad limitada, una sociedad anónima, colectivo, no sé qué otra fórmula se me ocurre, pero puede ser condenada penalmente. Voy a aplicar eso, y eso luego ya, pues, entre otras, si son entidades culturales, pues serán entidades culturales. A ver si esto pasa. Bueno, esto es una diapositiva, ahí trabajo yo, está aquí al lado, como sabéis, ¿eh? Es un edificio precioso, si no lo han visto, yo les invito a verlo, están invitados, y si alguien quiere venir como investigado, también tengo mano. Organizarle la visita como investigado, se ve de otra forma. Así, pues ahí, y la había puesto hoy aquí, porque ahí pasó una cosa que me sirve para introducir. Yo estaba de fiscal trabajando, yo antes de magistrado he sido fiscal, y estaba allí en el Supremo trabajando como fiscal, y me llegó una causa por tráfico de drogas, era una familia de gitanos, era una cosa que venía de Andalucía, una organización muy cutrecilla, ¿no? Con la fragoneta, el tapio, como había el patriarca y otros cuantos, la hermana, un sobrino y tal, pues bueno, venía preso, tampoco tenía mucha de eso. Entonces la sentencia decía que iba condenando y tal, y decía, y Juan, ¿cómo ha habido? Juan Heredia, tal, queda acreditada su participación, como se demuestra con las intervenciones telefónicas. Y no decía nada más. Y él ponía un recurso, aparte de otro, diciéndome, no, yo no soy inocente y tal. Él era un chaval de 18 o 19 años, que lo había condenado también por todo, y que era sobrino del jefe, que era el patriarca, el tío Manuel. Pero, como hay, pues al final, lo que muchas veces Manuel lo sabe bien, muchas veces al final, con la sentencia tendría que bastar, pero cuando la sentencia es avariciosa y no se ha explayado explicando razones, pues dice, pues a ver, ¿cuáles son esas intervenciones? Que el recurrente dice que no, que de las intervenciones no se deduce nada, y la audiencia dice que sí, y todas las intervenciones. Y estaban transcritas, también estaban los CDs, pero había una conversación, entre otras, estaba clarísimo, que debía de ser un becario, estaría empezando, ¿no? Y tal, ¿no? Era eso, pero estaba clarísimo que estaba implicado. Y, como digo, entre otras, esta conversación. Juanico, llama a tío Manuel, que era el patriarca, el que organizaba todo y tal. Dice, tío Manuel, dime, Juanico, que ya he llevado la coca al almacén, que lo sepas. Y tío Manuel le dice, Juanito, te tengo dicho que cuando hables por teléfono, que me hable en metáfora. Me dice, muchas gracias a la expresión, que me hables en metáfora. Aquí los cursis decimos lenguaje críptico, que efectivamente estamos hartos, Manuel y todo, en las conversaciones telefónicas pues se dice que llevo las piñas, bien, tráete las piñas para acá, o las sábanas, o los CDs, pero jamás oímos ni coca, ni heroína, ni blanca, ni nada, o sea, que lo oímos siempre. Y claro, pues este chiquillo pues estaba comenzando y su tío le iba ya dando lecciones, pero ya decía, habla en metáfora. Pues bien, a mí eso me ha servido para explicar. Yo creo que cuando hablamos de responsabilidad penal de personas jurídicas, estamos hablando en metáfora.
Es una metáfora. Porque cuando decimos que una persona jurídica ha cometido un delito, no es verdad, es una metáfora. Los delitos solo los cometemos las personas físicas. Y a mí me da mucha rabia que se pongan medallas las personas jurídicas que son nuestras. Es decir, mira, aquí los que delinquimos somos nosotros, o sea, quieto. Y cuando el legislador dice que una persona jurídica es responsable penal, hace una metáfora. Yo con eso he logrado entender, más o menos situarme, y creo que me sitúo bien, pero choco, no es lo mayoritario. En general, los penalistas, mis colegas, algunos, no todos, pues están empeñados en que eso es lo mismo, que las empresas cometen delitos, son culpables, y yo digo, no. No digo que esté bien o que está mal, pero los que cometemos delitos, y siempre que decimos que una empresa ha cometido un delito, o que una sociedad ha cometido un delito, o que es responsable penal, estamos haciendo una metáfora. Siempre, 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 ese delito lo ha cometido una persona física. Siempre. O sea, algunas veces, en plan desafiante, he dicho, bueno, si alguien me pone un ejemplo que se le ocurra de un delito que haya sido cometido por una persona jurídica, sin ayuda, sin ninguna ayuda de una persona física, participa en el sorteo que hago todos los años, viaje a Punta Cana una semana, todo pagado, 2 personas, jamás nadie ha conseguido ponerme un ejemplo. Bien que a veces en algunas clases, en algunas ponencias, he visto como alguno al final le pasa a aquel que está, que no le veo yo atento y tal, no sé cuánto, y cuando estábamos acabando la clase y levantaba la mano, lo tengo. Se ve que está todo el tiempo buscando, pensando en Punta Cana y tal, pero siempre a casa, no, si alguien hace un reloj, ¿qué tal? No, al final siempre va a haber unas personas físicas que son las culpables. Eso es lo que nosotros hacíamos siempre y siempre decíamos, eso, societas delinque non potes. Nos hemos criado, hemos estudiado hasta 2010 con esa proclama latina. Las sociedades no pueden delinquir, las personas jurídicas no pueden delinquir. Yo sigo pensando que eso es así, que esa no es del derecho romano, eso viene de Juan Listo, eso no tiene importancia. Claro, yo la verdad es que la responsabilidad penal de personas jurídicas siempre la he recibido con un cierto recelo. Al final, yo creo que si alguien, un psicoanalista, me examinase, vería que en eso también hay algo de... Claro, si yo hago 5 años de facultad y acabo sabiendo 2 o 3 cositas en latín, y una de ellas es societas delinque non potes. Cuando dices, este tío, ¿sabe? ¿No? O sea, te sientes un poquito justiniano y dices, oye, que me lo quiten, o sea, que ya no pueda decir yo esto, aunque ahí me consuelo pensando con aquella escena de Casablanca, la película esa de toda esta vida famosa en que Humphrey Bogart, ¿no? Cuando se rememora con ¿cómo se llama la actriz de McDermott, ¿no? Y está rememorando ese tiempo, esos días locos en París, cuando ella piensa que su marido ya ha fallecido y tal, y pasan esos días y dicen, siempre nos quedará París. Yo pienso, siempre nos quedará el indubio. Porque el indubio prorreo, por lo menos, nos van a quitar y nos vamos a quedar ahí. Aunque yo insisto, las responsabilidades de las personas jurídicas siguen sin poder delinquir. El legislador lo que hace es una metáfora que introdujo en 2010, antes había habido un antecedente, que reformó en 2015, poniendo el boom de los compliance, y que ahora vamos a explicar en qué consiste. ¿Cuándo hace el legislador la metáfora? Cuando el legislador penal dice, mire, en estos casos en que una persona física haya cometido un delito, yo voy a hacer la metáfora de que lo ha cometido la empresa, la entidad cultural, la ONG, la sociedad anónima, cuando se den estos requisitos. Y voy a exigir responsabilidad penal a los dos.
a las personas físicas y además a la persona jurídica. O sea, que voy a considerar autores del delito a todas las personas físicas que han intervenido y además a la persona jurídica. Bueno, pues para eso hace falta, si se dan estas cosas, que se cometa uno de los delitos expresamente previstos. El legislador no ha dicho todos los delitos, ¿no? Ha elegido, ha ido añadiendo, me parece que hay 30 más o menos delitos y que cabe responsabilidad penal de personas jurídicas. Por tanto, siempre y cuando lo haya cometido un representante, un administrador, un directivo, si un directivo de una empresa comete un delito o lo comete un empleado por no haberlo vigilado suficientemente, alguien que trabaja para la empresa, comete un uso de esos delitos y ese delito repercute en beneficio directo o indirecto de la empresa, el legislador dice, pues entonces también es delincuente la persona jurídica. Siempre y cuando, es el último requisito negativo, no haya tenido un plan de cumplimiento eficaz. Un programa, unos protocolos que tratasen de impedir que se cometiesen delitos y que el que ha cometido el delito lo ha burlado. Y mire, usted le comete un delito a un empleado o un directivo, pero resulta que usted se lo tenía previsto y tal, y lo que pasa es que eso es imposible de evitar, pues yo no la considero delincuente. Vamos a ver cada uno de los requisitos, muy poquito. Uno de los delitos expresamente previstos. ¿Cuáles son? Los que le ha dado la gana al legislador. O sea, no tienen, algunos tienen una lógica y tal, pero si yo me pusiese a preguntar, ¿la estafa? Sí. ¿La protección indebida? No. Pero, no. ¿Delitos contra la seguridad vial? No. ¿Delitos de imprudencia? No. ¿Delitos de falsedad? No. ¿Delito fiscal? Sí. ¿Delito de contrabando? Sí. ¿Delitos de manipulación genética? Sí. ¿Y delitos contra la seguridad de los trabajadores? No. No hay más explicación, que el legislador nos ha dicho que sí y el otro ha dicho que no. Alguno tiene su razón de ser. ¿Delitos societarios? No. No hay responsabilidad penal de persona jurídica. Eso es caprichoso y efectivamente está criticado. Siempre y cuando lo cometa un directivo o un empleado. Cuando un directivo o un empleado comete uno de esos delitos y el delito en sí, la actividad delictiva, beneficia a la empresa, no es que lo cometa para beneficiar a la empresa, es que beneficia objetivamente a la empresa. En ese caso, dice, si usted no lo ha previsto, pues entonces yo le voy a exigir a usted responsabilidad penal. Fijaos, esto hace, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿el tráfico de drogas puede? Sí. Vamos a ver un ejemplo, si en una... por ejemplo, ¿no? Porque hay un ejemplo de una entidad cultural, y no me parece, si organizan una fiesta, una entidad cultural, danza, con baile, con tal, con no sé cuánto, y allí uno de los que va atendiendo, porque le parece que eso le va a dar mucho más realce, y él además le saca unas pesetillas, y pues va vendiendo pastillas de LSD, uno de los que está allí colocando a la gente, haciendo de tal, empleado, pues habrá responsabilidad. Dicen, mire, eso es un delito previsto, está contigo un empleado, va en beneficio de la entidad. El empleado lo hace para sacar el dinero, pero dice, pero hombre, esto atrae público. Vamos a suponer que fue así. Dice, pues entonces yo condeno a esa entidad cultural por un delito contra la salud pública si no hubiese tenido un plan para evitar ese tipo de cosas. Entonces, este es, y ahí hace... hay delitos que se han añadido ahora, pero que hay delitos que tendrían que estar, y otros han añadido el acoso sexual. Ahora, un acoso sexual, pensar en un acoso sexual que se dé el requisito tercero, es muy complicado. O sea, un acoso sexual que sea en beneficio directo o indirecto, es... Esto no... Yo soy capaz de pensar en una violación. La violación podría estar, una violación cometida de una entidad como operador necesario, o sea, que podría, no pongo ejemplos, porque tal, haga un acoso sexual, es complicado. Lo han metido
porque muchas de las veces es propaganda. Hombre, hemos metido y tal, no sé cuánto. Esto no tiene ningún sentido ni ninguna viabilidad. Entonces, si se dan esas cosas, el legislador dice, pues entonces el delito también lo ha cometido la persona jurídica y le impongo una pena a la persona física y a la persona jurídica. Esta diapositiva, que parece un poquito gamberra, pero este es el inspector Muñoz. El inspector Muñoz es experto en delincuencia desorganizada, como yo, experto en delincuencia desorganizada. Otros listos están en la organizada. El inspector Muñoz, pues cuando ve un tipo con un botín, con un antifaz y que va huyendo, pues dice, ahí va un ladrón, y lo persigue, ¿no? Y si lo que lleva es un cuchillo manchado de sangre, dice, ahí va un asesino, o un presunto asesino, y lo persigue. Pero cuando llega a una organización, en este banco se cometen estafas. Llega allí y no hay nadie corriendo, nadie está huyendo, todo el mundo jugando al Tetris o tal, los ordenadores, tal. Y entonces la idea es que los delitos cometidos en el seno de organizaciones, de empresas, de entidades, son más complicados de perseguir para el Estado que los delitos clásicos, individuales y tal. Y eso explica que el Estado haga la siguiente hoja, le diga a la empresa, mire, o usted hace como el inspector Muñoz, porque yo no puedo tener policías patrullando por su casa y tal, o usted hace un poquito de inspector Muñoz y vigila en su casa, patrulla por su organización, facilita que denuncien cuando hay que estar haciendo mal, pone mecanismos en marcha, o si usted no ha hecho eso, que son los programas de cumplimiento, yo voy a entender que usted también es el delincuente. Esa es más o menos la filosofía que hay, y una filosofía que tiene su sentido, porque con eso consigue, y efectivamente, yo en eso reconozco que mi previsión no era esa, pero consigue que en las empresas se estén cometiendo menos delitos, porque las empresas no quieren que las condenen y por tanto ponen en marcha mecanismos de prevención de delitos que consisten en que son los programas de cumplimiento, en controles, en que se dé cuenta, en que haya un canal de denuncias, en que se dé formación sobre eso, en que se prohíban conductas peligrosas porque pueden caer en delitos. Bien, pues eso son los programas de cumplimiento y esa es la filosofía que hay detrás y efectivamente pues para eso sirve el derecho penal. El derecho penal al final, el delito de homicidio, lo importante que hay en un homicidio no es cuántas personas hay en prisión cumpliendo pena de homicidio. Este dato no sé cuántos, 1.800, no lo sé, no tengo ni idea. Sino lo importante es cuántas personas hay vivas porque existe el delito de homicidio. Ese es un dato incuantificable, pero la misión del delito de homicidio no es que los homicidas vayan a la cárcel, sino que haya menos personas matadas por homicidio. Y esto sirve también. Hay mucha gente que no necesita el homicidio para no matar a nadie, hay gente que ni siquiera con eso conseguimos disuadirles de tal, y algunos que normalmente lo necesitan, pero hombre, alguna vez con algún vecino, con algún cuñado, pues les ayuda el artículo 178, les ayuda también a contenerse, ¿no? Les ayuda un poquito. Muy bien, pues este sistema hace que efectivamente se esté cometiendo menos delitos dentro de las empresas por un mecanismo psicológico que, bueno, claro, aquí está la clave. Las personas jurídicas, las personas físicas, vamos a la cárcel. Y el derecho penal es derecho penal porque manda a la gente a prisión. Hace más cosas. Pero la pena básica es la manda a prisión. Y el derecho penal es derecho penal y tiene tantas garantías, y tiene un juicio, y hay abogado a la fuerza y tal, porque está jugando con el bien más preciado que tenemos las personas, con la libertad. Nunca consigue con la libertad de ambulatoria. Hay otros bienes más preciados que la libertad de ambulatoria, pero vamos a quedarnos en eso. Sin embargo, cuando tú vas a las personas jurídicas, dices, bueno, ya no puedo meterla en la cárcel. Entonces,
¿qué hacemos? ¿Qué penas ponemos? Esas son las penas que se ponen: multa, disolución, suspensión de hostilidades, caducidad del establecimiento. El legislador le ha echado un poquillo de imaginación, porque al final la pena que se pone normalmente es la multa. Casi siempre. Las otras son facultativas. Se pueden poner o se pueden no poner. Pero si se fijan también, dice, bueno, entre la disolución de un banco o que si un abogado llega y dice, va a salir un juicio de miedo, el fiscal pedía la disolución de este banco y llega al Consejo de Administración y dice, y he conseguido que se quede solo en 2 años de suspensión de actividades. Vaya éxito. El banco está quebrado, o sea que... No, hoy he conseguido que se quede en la clausura de los locales durante 1 año. Ya. Bueno, pero el legislador la ha echado... Pero en el fondo la pena no son estas. Lo que funciona como pena es el riesgo reputacional. No es lo mismo decir el Servicio Especial de Prevención de Blanqueo de Capitales impone una multa, que a lo mejor es una multa mucho más alta que la penal, al banco Smith, porque en la sucursal de Mondoñedo han admitido capitales de tal. Eso no es lo mismo que el banco Bilbao Vizcaya condenado por blanqueo de capitales. Aunque el suceso es el mismo. Un empleado de un banco ha sido un poquito negligente al tal, pero nada tiene que ver el efecto con lo otro. Por eso esa es la auténtica pena. Lo que disuade de verdad es el riesgo reputacional, el daño reputacional que se hace a esa persona jurídica. Los problemas de cumplimiento, pues son eso que he dicho. El legislador le da un poquito de cosas. Dice, Miguel, cuando haya un programa de cumplimiento implantado, algo que está previsto para evitar los delitos, que la persona que ha cometido el delito lo haya infringido, que haya una persona encargada de supervisar el cumplimiento, que es el compliance officer, que dirían los bilingües. Yo allí sí soy como Lola Flores, se me quedó grabada una entrevista que le hacían, que Lola había rodado no sé qué película en Hollywood, y le preguntaba a la entrevistadora, pero Lola, ¿usted sabe inglés? Dice, no, ni Dios que lo permita. Pues yo soy lo mismo, compliance officer, nosotros le llamamos, sí, vulgarmente, técnicamente, el come marrones, es como se le llama aquí, ¿no? El encargado de que allí, ¿no?, de estar vigilante, de que cumplan los planes de cumplimiento. Y dice, bueno, dicen estas cosas, y eso solo existe, solo tiene que existir en las grandes empresas, en las pequeñas puede hacerlo el administrador, pues yo no le pongo la pena por el delito. Yo por eso digo, y societas punipotes, se delinquen los potes, por rescatar el delito. ¿Las sociedades pueden ser castigadas? Sí. Ahora, delinquir siguen sin poder delinquir. Acabo en un momento, porque yo creo que me estoy extendiendo. Claro, para mí es una metáfora. Yo, la primera vez que empecé a pensar en esto, porque me habían invitado a una charla en procesal y tal, y cómo se da el derecho procesal de la persona jurídica, y yo con la ligereza que me caracteriza, dije, estupendo, yo la doy y tal, y me pasé un verano fatal. Claro, digo, ¿cómo hacemos las personas jurídicas? ¿Cómo declaran? ¿Cómo hacemos un reconocimiento en rueda? Claro, en cuanto pongan ya allí el símbolo del Corte Inglés, pues van a decir Corte Inglés. ¿Cómo hacemos la prueba de ADN? Hasta que un día tuve una idea, que yo creo que es una idea brillante, no sé si alguien la tiene antes, que es esta: las personas jurídicas no son personas físicas. Eso ha sido una idea, no sé si es original, o sea, que me parece casi. Luego he ido, porque hay colegas que están empeñados en que tiene que ser lo mismo, y el legislador se empeña y dice, no, tiene que venir a juicio, tiene que venir alguien, pues que venga alguien a representarla, pues está, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esto luego lo he desarrollado, tengo una teoría ya más evolucionada y está desarrollado en varios postulados. Las personas jurídicas no tienen huesos. Es el primer postulado. Si uno le dice a una persona física, vas a dar con tus huesos en la cárcel, se asusta. Pero si uno se lo dice a una persona jurídica, compruébenlo. Ahora cuando salgan al centro riojano, vas a dar, uno se inmuta a nadie, a un banco, porque no tiene huesos, esa es la clave. No pueden ir a la cárcel. Y por tanto, el derecho penal siempre será una cosa muy distinta al derecho penal auténtico. Las personas jurídicas no tienen patas, por tanto no pueden darse a la fuga.
Entonces me parece aberrante, aunque es una cosa que se ha planteado y que se sigue planteando, y bueno, cuando una persona física no va a declarar y está investigada, la detenemos. Y cuando no hay una persona jurídica, y entonces con esa obsesión de no saber que no son lo mismo, habrá que detener a alguien. Y hay un proyecto de Código Penal, diciendo, pues, detengamos a este, y si este no está, este otro, y si no otro, y en el anteproyecto que hay ahora también está esa idea. Digo, pero si no se puede fugar, si no puede, pues embargue sus bienes y ya está, pero no hace falta detener a nadie, ¿no? Porque las personas jurídicas no tienen ojos, y a los testigos, ¿usted qué ha visto? A una persona jurídica, ¿para qué va a declarar? Pero ahora tienen que declarar, y va alguien como si fuese ella a declarar. A mí eso me parece también bastante absurdo, porque no ha visto nada. O sea, no puede haber visto nada. Las personas jurídicas no padecen. Por tanto, cuando ponemos una pena a una persona jurídica, se está poniendo a personas físicas. Si condenamos a una sociedad anónima, ¿quién está sufriendo la pena? Pues los socios. Si condenamos a una asociación, pues los socios. No me parece mal, porque se trata de multas. Porque se trata al final de multas o de cuestiones puramente económicas. Pero no puedo intentar obsesionarme con que el principio de personalidad de las penas se respeta, porque es la persona jurídica. No, la persona jurídica, ninguna pena, es que no tiene capacidad de padecer, sencillamente. Y por último, esto lo he añadido hace poco, las personas jurídicas no tienen boca, porque hay una sentencia que anula, entre otras cosas, porque no se le concedió a la persona jurídica el derecho a la última palabra. Dice, oiga, es que no puede decir ni la última, ni la primera, ni la segunda. O sea, no puede decir ninguna, así que no tiene boca. Y cuando hable alguien, siempre va a ser alguien que habla en nombre de la persona jurídica. Y el derecho a la última palabra, al final, lo que es que el que va a ser condenado pueda finalmente decir, tengan compasión, tengan tal, no sé cuánto, pero claro, eso una persona jurídica no puede decirlo nunca, no puede tener autodefensa porque ella no habla. Sin embargo, con esa obsesión hay esa... No, y el legislador dice, tiene derecho a la última palabra. ¿Y cómo lo hace? Pues que vaya alguien para decir por ella la última palabra. Dice, bueno, pues que le diga a su abogado, que está allí y que ha informado en un momento, pero ¿para qué hace falta alguien que diga otra cosa? Además, porque nunca va a ser la persona jurídica. Esto me lo recuerda, sí, que es que cuando la boca de los asistentes está empezando a abrirse, ya veo algunas, ha llegado el momento de que se cierre la boca del ponente. Y un agradecimiento especial. Estos son mis sobrinos, que son los que no dicen PowerPoint. Yo soy incapaz de hacer el PowerPoint, y un agradecimiento especial para mis sobrinos. Bueno, Antonio, lo primero es el libro, si no te importa, regálamelo. Porque yo lo necesito, si lo llego a saber, desde luego, nada, Manuel, olvídate de las gracias y por supuesto todo el centro riojano, he quedado fatal. Bueno, la verdad es que, bueno, primero, yo conocí a Antonio hace muchísimos años, cuando era fiscal en Plaza de Castilla, y yo trabajaba en el juzgado de instrucción 29. Hubo además un viaje, yo no sé si tú te acuerdas, yo tramitaba una causa que se robó, que se acabó habiendo un viaje a Miami, madre mía. Bueno, el caso es que ha cambiado de mentalidad claramente, entonces ha pasado de mentalidad fiscal a mentalidad magistrado. Y esto lo digo por lo siguiente: yo cuando empiezo a hacer el trabajo y hablo con él, efectivamente él ya me había planteado su no creencia, de alguna manera, en no es no creencia, en la innecesaria ¿no? el desarrollo de la ley que condena, o de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sin embargo, es verdad que bueno, pues yo seguí ese camino de campo por algunos pasillos del Tribunal Supremo, otros de la Fiscalía General y también incluso del Ministerio de Cultura. Y en ese camino hablo con distintas personas y mi conclusión es que no todo es tan grave como parece, ni tan leve como también parece. Lo cierto es que yo me encontré con algunos profesionales que bueno, pues me expusieron muchos casos en los que yo quería incidir y además yo sí quería un poco mentalizar a esos responsables o agentes, mejor dicho, culturales, mentalizarlos de que sí me parece importante, ¿vale? Después de este trabajo que escribí, porque sí encontré casos y que es de alguna manera lo que yo quiero aquí bajar a tierra y exponer para que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Uno de ellos, por ejemplo, fue el del Madrid Arena, que es muy conocido, donde murieron 5 adolescentes o jóvenes precisamente por, bueno, pues por un delito, voy a llamarlo de avaricia, aunque fueron condenados por un delito de homicidio imprudente. Pues tanto el director de la empresa Diviértete, si no me equivoco, el empresario, y otros muchos. Se vendieron muchísimas más entradas del aforo permitido y además no se pusieron los medios adecuados para, bueno, pues para que no pasara nada y lamentablemente pasó. Y yo me acuerdo cuando bueno, pues me planteé que era una de los casos que bueno, pues nos podía ilustrar más precisamente en este tema, porque a mí me llamó mucho la atención que efectivamente las personas jurídicas, perdón, las personas físicas, las que tienen boca, pie, manos, sí fueron condenadas, pero sin embargo la empresa Diviértete se libró. Y yo no entendía aquello porque es verdad que los hechos pasan después del año 2010, en concreto creo que fue en 2011 o 2012 cuando pasó esto, y es verdad que de tal manera que se cumplían una serie de requisitos, y es que existía A, que era la persona que iba a cometer, o sea, que cometía el delito, existía B, que era el delito, porque en principio, bueno, pues yo todavía no sabía algunas cosas y por lo tanto debía existir C, que era la pena, ¿vale?, que se tenía que imponer. Entonces, bueno, pues a mí el ponente, el magistrado Sánchez Melgar, que además me estuvo explicando y hasta llorando cuando recordaba los hechos, porque bueno, pues no había olvidado a aquellas familias que habían perdido los hijos, en este caso las hijas, de aquella noche, pues me dejó bien claro que si bien se habían cumplido todos los requisitos por los que se hubiera podido condenar a la persona jurídica a la desaparición, no solo a la multa, sino a la disolución de esa persona jurídica, que era Diviértete, la cuestión es que el delito no era de los que estaban en el catálogo, de esos que Antonio ha hablado, que el legislador, de manera aleatoria, ¿no?, ha elegido como los que, bueno, se pueden responsabilizarse las personas jurídicas, o a las personas jurídicas. Pero bueno, yo de alguna manera entendí que bueno, pues se había dado ese caso, pero sin embargo si se incluía uno de los delitos de los que sí están dentro del catálogo, pues sí hubiera resultado disuelta esa empresa o esa sociedad. Eso
¿qué hubiera supuesto también? Hubiera supuesto unas graves consecuencias de las que también, bueno, pues en este trabajo yo hablo porque me hablaron, entre otros un compañero de Antonio y de Manuel, que es el señor Dolph, que en su día fue secretario de Estado, si no me equivoco, de Justicia, y él me puso además también en contacto con el entonces secretario de Estado de Cultura. Bueno, el señor Dolph precisamente una de las cuestiones que plantea es el problema que ocasiona a los trabajadores el que se acabe responsabilizando o condenando a la persona jurídica. Ya sabemos todos, nos ha dejado bien claro Antonio, y yo creo que todos de alguna manera lo entendemos así, porque que el que tiene que cometer el delito de los que está en el catálogo, ya sea el delito de tráfico de drogas, ya sea el delito de agresión sexual o ya sea otros delitos, sí es una persona física. Pero esa persona física puede ser el portero de una sala de conciertos, que para atraer a más gente a la sala de conciertos, pues se dedica a vender droga. Bueno, es muy parecido el ejemplo mismo que tú has puesto. Bueno, pues en la sala de conciertos trabaja mucha más gente. Aparte del portero, ¿no? El portero se ha forrado, pero además en la sala de conciertos, o la empresa que sostiene la sala de conciertos, pues de alguna manera también se ha forrado porque ha atraído a mucho más público, y eso digamos que ha derivado en que ha acabado siendo condenada esa empresa también, aparte por supuesto el primero, el portero, el que tiene boca, pie y al que le han perseguido inicialmente. Yo lo quiero llevar al extremo, ¿no? De alguna manera, para entender que el hecho de que esos delitos no estén vigilados por la administración de esa empresa, el empresario, de alguna manera, ya sea desde una oficina especializada en esa vigilancia o desde, bueno, pues desde el mismo, si es una empresa pequeña, para que no se cometan esos hechos, pues es verdad que conllevaría a que si esa sala de fiestas se cierra, acaban en la calle otros muchos empleados. Y bueno, eso fue también un poco, yo creo, que lo que de alguna manera el fiscal general de entonces, yo creo que dictó una circular señalando a todos los fiscales que cuando se dieran casos, salvo que fueran extremos, ¿vale?, de delitos de catálogo, bueno, pues que cuando se refirieran a la persona jurídica se solicitara como pena la multa, aunque sea dentro del ámbito penal, ¿vale?, no civil, pero que la condena que se solicitara en sus escritos de acusación fuera la multa. Luego hay otros muchos casos que podríamos imaginar, y además que yo aquí recogí, o sea, que han existido y existen. Yo tampoco me quiero alargar porque también queremos dar paso, antes de terminar, a que, bueno, pues todos los que de alguna manera queráis preguntar, pues lo podáis hacer. Pero también quería recordar que durante mi trabajo yo me di cuenta que lo que sí había, cuando Antonio habla del legislador, en realidad el legislador, cuando desarrolla la ley, es que ha habido una gran polémica hasta entonces, incluso muchos antecedentes también históricos,
que de alguna manera bueno, pues dieron pie al desarrollo de esta ley. Y esa polémica también existe entre la mente fiscal y la mente del magistrado. De hecho, la mente del fiscal habla también de esa responsabilidad penal de la persona jurídica como una responsabilidad vicaria, ¿me equivoco? Y el magistrado habla de una responsabilidad independiente. Solo el hecho de no haber aplicado ese código de conducta dentro de lo que es hablamos siempre de empresa, pero puede ser fundación, puede ser asociación, puede ser sociedad limitada. La verdad es que en el ámbito cultural, en el que, bueno, pues yo digamos, apliqué este trabajo y el que yo más conozco, sé que las personas jurídicas que soportan la actividad suelen ser efectivamente más bien desde sociedades limitadas unipersonales o fundaciones o asociaciones, de tal manera que, bueno, pues el hecho de no haber desarrollado ese código de conducta y no haber copiado y pegado, sino haber hecho un código adaptado a cada una de nuestras circunstancias, es decir, nuestra actividad nos podría poner en riesgo a que uno de nuestros trabajadores cometiera un delito A y seguramente el B no se dará a lo mejor esa malversación de fondos en una compañía de danza por parte de los empleados, no sé si por parte de... pero a lo mejor se puede dar bueno, pues la agresión sexual de un bailarín hacia una bailarina dentro de un viaje. Claro, ¿qué beneficio tendría la compañía con eso? No, sería un perjuicio, ya. Bueno, no lo sé, tendríamos, creo que es más aplicable el ejemplo de la droga, ¿no? Es más aplicable porque siempre tiene que haber beneficio para la propia entidad, o no necesariamente. Sí, vale, ahora vocación de beneficio, no hace falta que haya beneficio. Vocación, eso es, vocación de beneficio. Bueno, el caso, a lo que yo quiero, lo que yo quiero llegar es a que a desarrollar la conciencia de la importancia que tiene dentro de lo que son las entidades culturales también esta materia. O sea, que no solo es importante la creación, la producción, la distribución, sino que también es importante el control y la mentalidad de cumplimiento de la norma. Y bueno, pues es verdad que desarrollar un programa de cumplimiento, un código de conducta es muy importante, y también unos canales de conocimiento de los hechos que podrían llegar a, digamos que, a derivar en un delito para impedirlo. También es muy importante. Y yo, por ejemplo, terminé mi trabajo, ya he hablado del caso Arena, hay muchos otros casos, y por ejemplo hay un caso de tráfico de drogas que yo saqué de una sentencia 154/2016 de 29 de febrero, por cierto, que habrá dictado ya jurisprudencia, porque yo creo que me fui a todas las sentencias que ya digamos que ya han dictado jurisprudencia, ya son firmes, ¿no? Ya han dictado jurisprudencia. Y por ejemplo aquí contaba que una sociedad limitada ejercía actividades diversas y entre otros era la producción y distribución de espectáculos musicales, conciertos y festivales. Y además, bueno, pues efectivamente, pues
había otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, lo que dio lugar a su condena. La empresa tenía más de 100 trabajadores y esto era una de las cosas que efectivamente en el desarrollo de esta normativa preocupaba mucho, bueno, pues no sé si al legislador, pero sí bueno, pues al jurista y sobre todo al filósofo de alguna manera, ¿no? que se plantea un poco dónde puede llegar estas consecuencias. Y otro de los casos que de manera virtual también, bueno, pues planteaba en el trabajo y desde la perspectiva de la ficción era, por ejemplo, el caso Stromboli, que es el titiritero que anda de ciudad en ciudad con sus espectáculos en una caravana, algo que me pareció súper romántico y me encantaría además hacer algo así, pero en este caso viaja por todo el mundo cuando su única pasión en realidad, más que es difundir el arte y la cultura, es la de hacerse rico, y el único método para, digamos que para lograrlo, pues es enjaular, o sea, raptar y enjaular a Pinocho. Bueno, en este caso pues usa, en fin, su talento de alguna manera o creatividad para desarrollar los proyectos, pero esto, digamos que su actividad la comete a través del delito. Y bueno, pues entendemos que, bueno, yo entendí que esto podría llevar claramente ya no solo a la condena de él, claro, de Stromboli, sino también a la de todos los que, digamos, bueno, su entidad, si existiera, que le podría, digamos, disolverse y, bueno, pues acabar también afectando a todos los que felizmente desarrollaban ese trabajo, actuación o bueno, pues teatro, títeres, etc. Bueno, no me quiero enrollar porque, bueno, yo además me siento abochornada de haber agradecido, con lo cual yo pongo este trabajo que tiene mucha lectura y mucha amiga y recoge muchos testimonios literales. Yo había marcado, por si me daba tiempo a leer algunos, porque en ningún momento quería que mi memoria pudiera malinterpretar algunas de las declaraciones que yo recogí y lo quería leer literalmente, pero no lo voy a hacer porque el tiempo ya yo creo que no lo permite, pero yo lo pongo a disposición de, bueno, pues de todos los que tengan tiempo para aburrirse y quieran usarlo en aburrirse todavía más leyendo este trabajo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, y muchas gracias al magistrado. Efectivamente, como comentaba el magistrado, también en algunos casos hay algunas penas que hoy llamamos dentro de los medios de comunicación las penas de telediario, que son habitualmente mucho más duras de las que les puede imponer un juez, porque efectivamente bueno, pues, no tienen marcha atrás. Si hablamos un poquito, muy brevemente, ¿no? Hay una serie de ya que han hecho ellos mi trabajo, porque la verdad es que hoy no me ganan el sueldo, que los que han hablado han sido ellos y los que han estado resolviendo todo este coloquio han sido ellos, pero a mí me gustaría hacer un par de apreciaciones antes de que alguna persona pueda preguntar algo, para lo cual dejaremos como 5 minutos y que se le pueda preguntar a cualquiera de ellos. Y me gustaría que, ya que estamos hablando dentro del ciclo de Periodismo y Relaciones Internacionales, la responsabilidad penal de las entidades culturales,
haciendo unas consideraciones previas sobre el patrimonio cultural, de las entidades que gestionan este patrimonio, que deben tener un especial cuidado en prevenir los delitos relacionados con la protección de este patrimonio, como es el tráfico ilícito de bienes culturales o la destrucción de bienes protegidos, que esto está considerado a nivel internacional. También las empresas que reciben subvenciones, las empresas culturales que reciben, o las asociaciones o entidades que reciben subvenciones y financiación, que deben cumplir estrictamente con la normativa aplicable para evitar delitos y relacionados con la malversación de fondos o fraudes. Hace un momento María me comentaba la cantidad de problemas que está teniendo para recibir esas subvenciones que le habían prometido y que no llegan definitivamente por todo el trabajo que ella está desarrollando a nivel de crear festivales y a nivel de los temas culturales. Y luego las entidades culturales que utilizan obras protegidas por derechos de autor, que deben asegurarse de que tienen las licencias necesarias para la protección de esos esos que han hecho ese trabajo reciban sus monumentos en los que le correspondan. Y ya sin más, y antes de finalizar, me gustaría que si alguna persona tiene alguna pregunta a alguno de los dos ponentes de hoy, la pudiera hacer, y si no tienen ninguna pregunta, pues el presidente del Centro Riojano va a despedir el acto y después pasaríamos a tomar un vinito. Luis. Sí, se escucha. Espera. Sí, bueno, oído lo escuchado, voy al grano. Se ha hablado efectivamente del derecho penal, pero imagino que también las empresas de ámbito cultural están sometidas a derecho administrativo, ¿no? y a normas de derecho administrativo. Yo no sé si hay un límite más o menos no muy claro, un poco no muy directo, no muy claro en relación con este aspecto, ¿no? ¿Cómo interfiere, o si interfiere de alguna manera, o cuáles son los límites en este sentido, ¿no? Sí, se oye. Vamos a ver si la pregunta es una pregunta interesante. Efectivo, el derecho penal desplaza al administrativo. Cuando hay derecho penal, el administrativo se va a su casa. Y si el derecho penal dice no, entonces el administrativo vuelve, el administrativo sancionador, pues acá llego yo. Eso en el caso de las personas físicas sucede así, es muy claro. Conducir a más de no sé cuántos kilómetros pues es delito. Conducir a más de una tasa de alcohol es delito, y por tanto no hay sanción administrativa, sino que hay una condena penal. Y en el ámbito de las personas físicas eso tiene mucha trascendencia, porque las condenas penales, aunque sean a multa, tienen mucha repercusión, no solo el desprestigio, que significa estar condenado, sino que puedes ir a la cárcel. Si no pagas la multa, vas a la cárcel. Las fronteras son las mismas en el ámbito de las entidades culturales. Todo lo que no sea delito puede ser infracción administrativa, incluso de aquellos delitos que no están incluidos, pues esos pueden ser infracciones administrativas. Ahora, el tema interesante, y por tanto, pues si no es penal, hay mucho derecho administrativo sancionador, en que se pone... El tema interesante es que el derecho sancionador, las herramientas que utiliza el derecho administrativo sancionador, las penas que maneja, las sanciones que maneja, son iguales a las del derecho penal. Son multas, a veces las multas son más altas, las administrativas, y te las imponen con mucha más contundencia. O sea, es decir, mire, nada de un juicio y de tal, y de compliance, nada. Aquí tú pagas y te pongo una multa de tanto.
Y una multa penal y una multa administrativa tienen mucha diferencia en una persona física, que la persona física si no paga va a la cárcel, y en una persona jurídica no tiene ninguna diferencia. Lo que está previsto para cuando no pague es una tontería, que no intervenga el Estado, pero dice, pues si no tiene, le embargo, pero si no tiene, no hago nada. Y pasa lo mismo con las demás penas que hemos visto. También el derecho administrativo puede disolver, también puede clausurar establecimientos, también puede tal. Entonces al final dice, bueno, pues si parece que es mucho mejor lo penal que lo administrativo, porque te ponen sanciones que son las mismas, que a veces son más bajas y que además te las ponen con muchas más garantías, con jueces, con un juicio, con abogado tal, con posibilidad de alegar eximente, con tal. Dice, entonces ¿por qué funciona esto? Pues funciona por eso, porque las empresas no quieren que su riesgo reputacional padezca. Es como, vamos, estoy sacando un poquito, pero no mucho. O sea, es como cuando uno al niño le dice, mira, si no te tomas las acelgas, va a venir el coco, y se come las acelgas, pues dice, pues mientras tanto, el coco, si yo le digo coco y tal, aquí dice, el coco es un coco muy de muñeco, porque es las mismas sanciones, las mismas, con más dificultades para ponerlas, solo que con un envoltorio distinto, que es, esto es responsabilidad penal. Pero es cierto, pese a mi escepticismo inicial, que funciona. El hecho de que sea una pena hace que el riesgo reputacional, eso, y entonces digo, pues efectivamente funciona. Si le llamamos pena, aunque sea lo mismo en su contenido, disuade más. Pues bienvenido sea. O sea que... Los tipos digamos, penales o administrativos serán distintos, ¿no? Son distintos, pero a veces es puramente... O sea, hay fronteras, son distintos, pero a veces las fronteras están en la cantidad, a veces están en decir, si esto es grave, es delito, y si no es grave, es infracción administrativa. Y la frontera entre lo grave y lo no grave es una frontera muy líquida. A veces son delitos distintos, a veces son conductas distintas, ¿no? Pero muchas veces, casi todos los delitos, bueno, no digo que todos, pero muchos de ellos tienen su correlativo sancionador. Y cuando no hay compliance, cuando hay compliance y dicen no le condeno, no compliance, muchas veces eso no evitará la sanción administrativa. Muy bien, pues agradeciendo tanto al magistrado como a María, ahora el Centro Riojano nos va a invitar a un vinito y me gustaría, bueno, pues que José Antonio despidiese el acto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por de nuevo confiar en el Centro Riojano en esta tarde, donde hemos vuelto a tener el 15º Foro de Patrimonio Actual, y tengo que agradecer la presencia del señor magistrado don Antonio del Moral y a María Herrera, que, bueno, como he comentado en mi intervención inicial, ya es vieja amiga de este Centro Riojano y de esta sala, y como no me puedo olvidar de Juan Ignacio Vecino, que como estaba adelantando, yo creo que no hay mejor forma de poder seguir entablando conversación para hablar no solamente de los temas jurídicos, sino también de algo más lúdico que podamos, que nos haga unir entre todos nosotros con un vino de Rioja, que estamos cumpliendo el centenario de la fundación de la denominación de origen del Consejo Regulador Rioja. Así que les esperamos en el 16º coloquio, que ya nos adelantará Juan Ignacio cuándo será. Muchas gracias.